Saludos cordiales, mi nombre es Marco Salas, soy doctor en literatura latinoamericana y profesor de la Universidad Adventista de Chile. En esta ocasión voy a presentar la ponencia titulada La existencia de los objetos en el poema, una aproximación a la materialidad desde el nuevo realismo. La presentación que voy a ofrecer se enmarca en el proyecto de investigación titulado Las cosas en la poesía conversacional chilena, una mirada desde la ontología de los campos de sentido, actualmente en ejecución, desarrollado por quien expone como investigador responsable en la Universidad Adventista de Chile. Este proyecto a la vez se deriva de los hallazgos realizados en la tesis doctoral titulada El problema del desparramo, los objetos en la obra de Claudio Bertoni, presentada este mismo año de 2021 en la Universidad de Concepción. El proyecto de investigación actualmente en curso busca expandir la aplicación de un marco conceptual que aquí voy a presentar al estudio de otras poéticas chilenas que compartan el rasgo del estilo coloquial o conversacional como lo describe Carmen Alemany Bay. Este último rasgo es particularmente relevante en la medida en que consideramos la presencia de los objetos de uso cotidiano, como bolsas de té, lápices, tazas, refrigeradores, llaves, etc., como uno de los rasgos fundamentales del estilo conversacional, una poesía que busca hacerse cargo de lo cotidiano, ofreciendo referentes léxicos familiares a sus lectores y lectoras. Nuestro propósito es, sin embargo, profundizar en los objetos más allá de lo meramente estilístico y explorar las problemáticas humanas, políticas y filosóficas que se plantean a partir de ellos. Como se verá, al hacernos cargo de la presencia de elementos tan inocuos en apariencia como los objetos cotidianos, tropezamos con problemas epistemológicos que tienen que ver con el modo de entender lo real y la presencia de lo material. Las aportaciones del nuevo realismo del filósofo alemán Marcus Gabriel y su ontología de los campos de sentido, concepto aún reciente y todavía poco utilizado en investigación en literatura, menos todavía en investigación en el género lírico, nos ofrece una vía novedosa y estimulante para la aproximación a este problema. Según Marcus Gabriel, existir se define como aparecer en un campo de sentido. Luego el campo de sentido es lógicamente el lugar donde las cosas aparecen. El campo de sentido o los campos de sentido pueden ser materiales. Por ejemplo, un objeto aparece en el universo físico que puede ser estudiado con las leyes de la física y por lo tanto existe. Pero también puede ser no material. Una idea es un objeto que aparece en el pensamiento de alguien y por lo tanto también existe. En esto basa Marcus Gabriel su demostración curiosa de la existencia de los unicornios. Aparecen en el campo de sentido de la imaginación. Esta constatación, que puede parecer lúdica, tiene sin embargo repercusiones importantes en la investigación. Se va erosionando la dicotomía entre lo material y lo no material, que privilegia a lo primero en desmedro de lo último, que queda relegado a la no existencia o a la mera ilusión o imaginación. No todo lo que existe es material. A la dimensión no material de la existencia se logra acceder a través de la conciencia, del pensamiento, la imaginación y de la literatura en cuanto a ficción. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de objetos? De aquí en adelante nos vamos a ceñir a la definición que propone Remo Bodey, quien desde su raíz etimológica entiende la palabra objeto como un obstáculo que debemos sortear o someter, pero al cual no dedicamos mayor reflexión. Diríamos con Gabriel que los objetos aparecen solamente en el universo material, por ejemplo, una taza. Existen como elementos físicos y solo interesan en cuanto al uso que les damos en ese plano. Este concepto se conecta con los atributos esenciales de los objetos que describe Baudrillard, aquellos atributos que responden a la capacidad de un objeto para cumplir la función para la cual fue diseñado. Una cosa, en cambio, es, según Bodey, una causa por la que vale la pena comprometerse. Es decir, el objeto despierta interés en el sujeto más allá de su mera funcionalidad. Adquiere lo que Bodey denomina un excedente de sentido, un valor que se despliega desde los objetos
a nivel inmaterial. Depende siempre del sujeto que mira las cosas, no es inherente a estas. Entonces nos interesa lo que ocurre con la cosa en dos niveles, capas o campos de sentido. Su existencia material por un lado, pero también su existencia inmaterial. Emerge aquí lo que Baudrillard denomina lo inesencial, que remite a la dimensión psicológica o sociológica de los objetos. Así, cuando leemos un poema como Luciano de Claudio Bertoni, enfrentamos una experiencia que puede resultarnos familiar en una cotidianeidad firmemente instalada en lo material, salvo por los tres últimos versos en los que se despliega el excedente de sentido. Siempre que barro, me encuentro con una bolita de cristal, con una lunita que se le quedó una vez a mi sobrino cuando durmió aquí. Nunca la recojo, ni la guardo, ni se la devuelvo, ni mucho menos la boto. La dejo que dé vueltas por ahí nomás, que conviva conmigo, que tenga su vida ahí en el suelo como una lucecita que dice Luciano. El objeto tiene su propia vida que el poeta no solo imagina en una dimensión inmaterial, sino que además respeta y acepta, haciéndola parte él mismo de su vida, es decir, tiene repercusiones en su vida material. Un segundo ejemplo de esta mirada de los objetos lo encontramos en el poema Cosas que se escuchan, de Oscar Hahn. Qué extraño es sentir el sonido de la lluvia cuando no está lloviendo, mirar por la ventana las calles secas y sentir el sonido incesante de la lluvia. Ahora escucho el crujido de una silla mecedora. Alguien teje, alguien separa, alguien entra con unas tazas de té, alguien hace ruido con la vajilla. Qué extraño es sentir el quejido de una silla mecedora cuando nadie se está meciendo, el tintinear de la vajilla cuando nadie está poniendo la mesa, la algarabía de los invitados cuando las sillas están vacías, y el sonido de la lluvia, el persistente sonido de la lluvia, cuando no está lloviendo. En este segundo caso, los objetos domésticos que configuran el poema funcionan como puntos de una constelación, conectados por aquellos que no están. Todas las ausencias del poema remiten a lo que no existe. El sonido de la lluvia cuando no está lloviendo es el sonido de una lluvia que no existe. O al menos eso diríamos en una inercia materialista bien arraigada en nuestro pensamiento. Las presencias ausentes que marca aquí Hahn tienen una existencia propia, en otro campo de sentido que no es el material, un campo de sentido al que lo material nos impulsa, nos empuja, el ámbito del recuerdo, de la nostalgia o de la imaginación. Un tercer ejemplo lo encontramos en el poema Las encomiendas de Mauricio Rodolés. Tras describir las características materiales de los paquetes que las madres en Chile envían para sus hijos en el exilio durante la dictadura chilena, Redolés es enfático en la idea de que estas características materiales son las menos relevantes. Lo que interesa de las encomiendas es otro aspecto. El poema dice, pero eso no es todo, no es ni la mitad. Las encomiendas traen pequeños milagros, traen retazos de luces y aromas, traen fieles formas de sombras preconcebidas. Los milagros, lo sabemos bien, son inconcebibles desde una perspectiva materialista, es decir, no existen. Redolés nos remite a la dimensión emocional, espiritual, psicológica del objeto recibido, el cual asciende a la categoría de cosa. Además de los objetos materiales, hay cosas inmateriales en las encomiendas, en los paquetes, estos milagros, luces o aromas que él describe. Es precisamente la dimensión inmaterial de dichos objetos, su excedente de sentido, lo que le da el valor que verdaderamente le importa a sus destinatarios. Ahora bien, la perspectiva que hemos descrito hasta aquí se opone al materialismo filosófico, para el cual los únicos objetos que existen son aquellos que tienen consistencia material, objetos conformados por materia. Toda la existencia se reduce a aquello que es observable con las herramientas de las ciencias físicas. Gabriel realiza una crítica al materialismo que suele aceptarse prejuiciosamente como una verdad científica. Sin embargo, no todos los objetos de la realidad pueden estudiarse con los procedimientos de las ciencias físicas. Los poemas, las leyes, son, por ejemplo, objetos no materiales y sin embargo reales, que escapan a la comprensión de las ciencias. Las leyes, por ejemplo, existen en el campo de sentido de la jurisprudencia. Ese campo de sentido es plenamente real y tiene consecuencias muy concretas en el campo de sentido material, que una persona puede ir a la cárcel, por ejemplo, pero son imposibles de reducir a un soporte material.
Una ley puede abolirse, pero no se puede destruir. Los personajes de ficción probablemente sean la mejor refutación del materialismo. El Quijote de la Mancha no es una mancha de tinta, ni un conjunto de letras. Es un concepto o una idea. Aunque todas las copias del Quijote se destruyan, no dejaría de existir el Quijote como concepto, como personaje, como idea, en la medida en que, de acuerdo a lo que explica Gabriel, la obra de arte es una idea que es sostenida por un soporte físico o material, textual en este caso, el libro, pero que se ejecuta en nuestro espíritu. Gabriel establece un vínculo entre el materialismo filosófico y el materialismo moral. La idea de que el único sentido de la existencia es la acumulación de bienes materiales, tener mucho dinero y muchas cosas, nos lleva necesariamente al nihilismo. Las ideas abstractas, al no tener consistencia material y al no ser observables científicamente, no existen. Son meras fantasías con las que le damos sentido a una existencia que en la práctica no lo tiene. Nuestra vida sería entonces absurda. Seríamos solo una mohosidad pensante que llegó a existir en el planeta Tierra producto de las condiciones de humedad y temperatura adecuadas, pero sin un sentido de vida. Este nihilismo es resistido por Gabriel, quien defiende la posibilidad de que el ser humano le dé sentido a la realidad de su existencia. Ahora bien, el materialismo nihilista aparece también en la poesía y podemos reconocerlo en su relación con los objetos. En el soliloquio del individuo de Nicanor Parra se relata la historia humana desde sus orígenes primitivos hasta un presente materialista y nihilista. Al individuo ya no le interesan los objetos que despliegan excedentes de sentido. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella, empecé a pulirla, de ella hice parte de mi propia vida, pero esto es demasiado largo. Y se entrega, por el contrario, a una búsqueda materialista frenética. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras, di a luz libros de miles de páginas, se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser, empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. El materialismo suele proponerse como una verdad inmutable. Notemos la hipérbole. Sabemos que el conocimiento científico no es inmutable ni pretende serlo. Sin embargo, el materialismo como doctrina filosófica ha conseguido construir una reputación tal. ¡Qué imbécil verdad es el materialismo!, exclama angustiado Roland Barthes en su diario de duelo ante la muerte de su madre. Lógicamente este camino desemboca en una vida vacía de sentido. Parra dice: mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido. Para el materialismo, el concepto de excedente de sentido es una mera ilusión, no es real. Los objetos para el materialismo están vacíos, pues en ellos solo hay materia, no poseen significados. De ahí que sea frecuente encontrar en la poesía vínculos entre materialismo y muerte. Si las cosas están vacías, las cosas están muertas. El mundo de los objetos se configura en un gran cementerio. Sobre los objetos en su poesía materialista, Nicanor Parra exclama: sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes, útiles de escritorio. Lo vemos también en los siguientes versos de Gonzalo Millán. Esplendoroso día, y lava, encera, acaricia, como no acariciará nunca a su mujer ni a los hijos, el necrófilo, su automóvil. El sujeto materialista que adora los bienes materiales solo encontrará en ellos el vacío. Carecen de espíritu de vida, no son más que cuerpos muertos. Desde una perspectiva basada en la ontología de los campos de sentido, la relación con los objetos será más vitalista, ya que se atreve a explorar los campos de la imaginación y la ficción sin descartarlos como meras ilusiones. Podemos resumir el planteamiento del nuevo realismo con el ejemplo que Marcus Gabriel propone acerca del monte Vesubio. Dado que haya dos personas mirando el monte Vesubio, una en Nápoles y la otra en Sorrento, existirán al menos tres montes: el monte visto desde Nápoles, el monte visto desde Sorrento y el monte en sí. Estos tres aparecen en distintos campos de sentido. Los dos primeros aparecen en la percepción de los respectivos sujetos y el último aparece en el universo material.
¿Cuál de las tres versiones del volcán es real? Las tres. Todas existen o se manifiestan en su propio campo de sentido. ¿Cuál de las tres es la verdadera? Ninguna en particular, ya que desde Sorrento o Nápoles el volcán no se ve mejor o peor, simplemente se ve distinto. Podría bien haber alguna distorsión en la representación mental que un sujeto tenga del volcán, que lo vea borroso, que lo vea doble o que no lo vea. Mi percepción de los objetos existe, es una realidad, pero también puede estar equivocada. Lo importante es que la realidad material existe de por sí, independiente de nuestra opinión. Pero también, a partir de lo material, pueden desplegarse otras realidades, las representaciones mentales que nos hacemos de lo real. Aparecen en distintos planos, en distintos campos de sentido. Hay realidades materiales, realidades psicológicas, espirituales, legales, literarias, etc. La literatura y la poesía van a servir como un punto de encuentro para un diálogo entre lo material y lo no material, psicológico o ficcional. La pregunta que nos haremos entonces será, ¿cómo aprehende el sujeto lírico los objetos materiales? ¿Logra vislumbrar el modo en que ellos se manifiestan hacia otros campos de sentido? ¿Y qué valor adquieren en dichos campos de sentido no materiales? Dado que hay otros campos de sentido además del material, existen objetos no materiales que podemos imaginar, como los unicornios antes mencionados. Todo lo que podamos imaginar de hecho existe y es una realidad en nuestra imaginación. Véase por ejemplo el siguiente poema de Claudio Bertoni. Un empolvado nos puede hacer feliz. El solo pensamiento de un empolvado nos puede hacer feliz. No necesitamos ni el empolvado. Para quienes no lo conocen, el empolvado es un popular dulce chileno. Efectivamente puede existir el empolvado material o el pensamiento del empolvado. Ambos existen en distintos campos de sentido, por lo tanto, ambos son reales. Uno es real material, el otro es real imaginado, y como tal tiene otras propiedades por las que vale la pena interrogarse. ¿Cómo se describen esas propiedades? ¿Qué clase de vida adquieren? ¿De qué modo son diferentes los objetos imaginados a sus versiones materiales? Para aproximarnos a ese aspecto, tomemos como ejemplo, y para ir finalizando, el poema Rocío me dijo que se lavaba el cuerpo por partes, del poeta Óscar Petrel. Para lavarme el pelo, ocupo 5 litros de agua. Caliento la mitad del hervidor para que no me dé frío. Me lavo el resto del cuerpo con un pañito con jabón. Me visto y me peino. Después ocupo una botella de 1,5 litros para hacer el desayuno y lavarme los dientes. El problema es que nunca sobra agua para lavar la loza. Esas tazas manchadas de café, esos cuchillos con restos de margarina, esos tenedores sucios, son como otros miembros de de la familia. Son partes de un cuerpo que crece en la cocina, sediento, amontonado. Hoy se cayó una taza desde la cima del cerro de loza y fue como si yo misma me quebrara. La primera estrofa describe una escena doméstica en un lenguaje conversacional claro, transparente, que deja ver una situación de precariedad a través de la escasez de un recurso básico como es el agua. En el campo de sentido material, observamos la presencia del cuerpo de la protagonista y la presencia de la loza sucia que la falta de agua impide limpiar. Es una imagen angustiosamente cotidiana, la de quienes conviven constantemente con la escasez de agua. Sin embargo, más allá de la precariedad material, el poema tiene más que ofrecer. Aparece de manera paradojal una forma de riqueza, un valor incrementado en los objetos. Constituyen un segundo cuerpo que no se alcanza a lavar, pero que precisamente por la pobreza se vuelve tremendamente valioso, de modo que al romperse una taza se experimenta como una ruptura en el propio cuerpo. Como se puede observar, esta alianza establece una relación no material entre Rocío, la protagonista del poema, y la loza sin lavar, la que pasa a ser parte de sí misma. Más allá de la realidad angustiosa, material, emerge otra realidad no material que da espacio al surgimiento de los afectos, de la ternura y de la belleza en medio de la angustia. En definitiva,
es la emergencia de lo poético. Muchas gracias.